Nombre de nuestro Dios. Quiero presentarme. Mi nombre es Martín Parra. Somos de Ebenecer Montemoria, de la ciudad de Guadalajara, y a nosotros se nos ha confiado la obra de evangelismo, Misión Cristo Salva, la cual nosotros, el deseo de nuestro corazón es que toda persona oiga la palabra de Dios y llegue al conocimiento de Cristo. Puede entender que no hay salvación en nadie más que en nuestro Dios, ¿verdad? Quiero empezar orando y ver unas citas y algo que me llamó mucho la atención leyendo la palabra en el libro de Génesis, capítulo 6, que quiero que empecemos a leer, y me llamó la atención de un predicador que sale en la palabra de Dios, que a mí se me hizo una persona que oyó la voz de Dios y la obedeció, y eso es importantísimo en aquellos que llevamos la palabra. Oremos, vamos a orar para pedirle la guianza al Espíritu Santo y que el Señor haga la obra en este día, que Él toque los corazones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias en esta tarde. Venimos reconociendo, Señor, quiénes somos, siervos tuyos solamente, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que toques las vidas, toca los corazones, en el poderoso nombre de Jesús. Hoy, Señor, te pedimos que venga una unción, Señor, sobre nuestra vida, que esta palabra, Señor, a través de estos medios pueda ser escuchada por aquellos que no te conocen. Por favor, Espíritu Santo, envía un espíritu de arrepentimiento sobre las gentes, sobre aquellos, Papito Santo, que no te han conocido. Si hubiera alguno que te conoció y se apartó del camino hoy, Señor, yo te pido que lo traigas a tus pies. Hoy es el tiempo todavía, Señor, de reconciliación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque a través del tiempo, Señor, te has manifestado, has hecho una obra preciosa en mí, en mi familia, Señor, y en aquellos que hemos venido al conocimiento de Cristo. Gracias, papá. Empezamos por leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hay una palabra que me gusta mucho, me llama mucho la atención en esta cita, que dice en una versión, hermano, la versión que tengo es una versión católica, se llama Dios habla hoy, y me gustó mucho cómo dice en esta versión. Fíjese cómo dice, y vamos a ver que la salvación de nuestra alma pertenece única y exclusivamente a nuestro Dios. Aleluya. Déjeme leerle cómo dice. Dice la palabra bendita Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Aleluya. Aquí veo yo en la palabra que nosotros hemos venido al conocimiento de la verdad. Jesús es la verdad. El único que nos puede dar vida eterna se llama Jesús. Gracias a que el Padre lo envió y gracias a que nosotros abrimos nuestro corazón a la bendita salvación de Dios, que es en Jesús. Fíjense que dice en la palabra de Dios aquí que en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado otro nombre a los hombres. Y me llamó mucho la atención la palabra salvos. ¿Por qué somos salvos o de qué somos salvos? El término salvo simplemente se refiere, mis hermanos, a la postura de un cristiano en cuanto al Señor Jesucristo. Que Jesucristo es su Salvador y que con Él vamos a tener la garantía de ir al cielo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, con esta cita que empecé, quiero leer una historia en el libro de Génesis, capítulo 6. La historia de un hombre que dice la palabra de Dios que él fue obediente para con Dios. Habló con Dios, Dios le dio órdenes específicas para que construyera un arca. Y me llama mucho la atención en esta palabra que Noé fue un hombre que predicó por 120 años. Quiero enfatizar en esto, persona que me oye, que la palabra de Dios tiene que ser predicada. Y hay mucha gente todavía que no ha escuchado el mensaje de salvación.
Yo quiero enfatizar algo en esto, que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado, nos convence de todo pecado. Y si alguien preguntara cómo lo haría, si no es de otra forma, sino mediante la palabra de Dios, por la predicación. Cuando alguien predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo se empieza a mover y nos convence de pecado, ¿verdad? Entonces vemos en esta porción de la palabra, en el capítulo 6 del libro de Génesis, cómo Dios levanta un hombre en medio de esa generación que se había apartado de Dios. Se levanta un hombre llamado Noé para que predicara, dice la palabra, una vida de rectitud. Amén. Ok. Fíjense que leyendo la palabra y estudiando un poquito me llamó mucho la atención que en el capítulo 6 de Génesis Dios decide traer juicio a la tierra. Gloria a Dios. Y entonces yo me acordé del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, que en el capítulo 6 empieza el Señor, el Cordero, a abrir los sellos. Qué casualidad, ¿verdad? La palabra de Dios es tremenda, hermanos. Nos está dando mensajes la palabra de Dios de que se van a venir situaciones a esta tierra, y la única forma de que nosotros estemos apercibidos o podamos librarnos de esas situaciones es teniendo a Jesús de nuestro lado, en nuestro corazón, ¿verdad? El capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre su corazón o la puerta de su corazón, Él va a entrar y va a cenar con nosotros. Es decir, nosotros tendremos salvación si abrimos la puerta de nuestro corazón. Amén. Entonces vemos Génesis 6 y Apocalipsis 6, una similitud de juicios para esta tierra. Pero también vemos hombres predicando la palabra, hombres de Dios, mujeres de Dios, que anuncian el evangelio, que anuncian la palabra y anuncian la palabra de arrepentimiento. Amén. Yo quiero leer un poquito en la palabra de Dios. Quiero ir al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Si alguien tiene su Biblia, ayúdeme a leerlo, ayúdeme a que usted lo vea para que usted pueda entender que lo que estamos leyendo es la Biblia, es la palabra bendita de Dios. Mire, vamos a ir a Hebreos 11:7. Aleluya. Nos habla de este hombre llamado Noé. Amén. Lo leo en el nombre de Jesús, la palabra que dice: por fe Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Vemos en la palabra del Señor, hermanos, que Dios habla con Noé y le advierte que Dios había preparado juicio para la tierra. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, yo puedo ver en la palabra bendita del Señor tres personajes que aparecen en el libro de Génesis y que también en el libro de Hebreos nos habla, y uno es Dios, otro es Noé, y después es la gente que no creyó, las multitudes que en vez de creer a la predicación de Noé se fueron tras del pecado, se fueron tras de la maldad, porque la palabra de Dios dice que el Señor le dolió en su corazón haber hecho a la gente. Dice la palabra de Dios que el Señor veía en el corazón del hombre, en el corazón de esa gente malvada, dice la palabra de Dios, que su pensamiento era de continuo el mal, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra cómo Dios advierte a la gente a través de un hombre, a través de un siervo de Dios que predica una predicación de justicia, una predicación de una vida de rectitud. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería la palabra que Noé dio en esos tiempos? La misma palabra que se da hoy: dejen el pecado, arrepiéntanse y vengan a creer en el Dios verdadero. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Entonces vemos que Noé condenó al mundo, a esa gente de ese tiempo, por la situación de que Noé le creyó a Dios. Dice que por fe, Noé, cuando dice que Dios le advirtió que habían de venir cosas a esta tierra de las cuales todavía no se sabía.
pero Noé le creyó a Dios. En este tiempo se predica la palabra, en este tiempo se habla de arrepentimiento y la gente no quiere creer. Aún vemos ahorita nosotros la situación que está viviendo el mundo y vemos cómo la gente no cree todavía, sigue en sus ideas de que esto va a pasar pronto, de que esto es pasajero, pero creemos nosotros por la palabra que el mundo ya no va a ser igual. Vienen situaciones a esta tierra que inevitablemente van a ser transformadas. Y tenemos que creer que la predicación de Noé, la predicación de estos tiempos, amigo, amiga que me escucha, es que vengan a arrepentirse, al arrepentimiento, y que puedan creer que solo en Cristo hay salvación. Me llamó mucho la atención que en el tiempo de Noé, Dios le habló a Noé y Noé le creyó, y entonces Noé empezó a predicar. En aquel tiempo Dios le habló a Noé. Ahora en este tiempo Dios envió a su Hijo. San Juan 3:16, déjenme se lo leo para que usted vea cómo Dios en su plan divino, en su plan precioso, nos envía la salvación por medio de Jesús, por medio de su Hijo. San Juan 3:16 dice la palabra de Dios: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, en Jesús, no muera, sino que tenga vida eterna. Y en el 17 dice la palabra de Dios: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, por medio de Jesús. El sacrificio de Cristo en la cruz es lo que nos hace salvos. El sacrificio de Cristo en la cruz es lo que nos limpia de nuestros pecados. Amén. Quiero leer otra cita que me gusta mucho, me llamó mucho la atención, porque ahí podemos ver nosotros en la palabra de Dios cómo Dios le dice a Noé que va a destruir la tierra, y Noé, como era un hombre de Dios, era un hombre de fe, él empezó a predicar la palabra, empezó a dar mensajes de que iba a venir un juicio a la tierra. Nosotros vemos un Dios que le habla a Noé, un Dios que le dio oportunidades no solamente a Noé, sino que nuestro Dios es Dios de oportunidades para toda la gente, para todo aquel que en Él cree. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la puerta del arca se quedó abierta por cierto tiempo. Amén. Y podemos entender nosotros que la gente veía y no se quiso meter al arca. No quiso porque no creyó que Dios había determinado mandar juicio a la tierra. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha determinado hasta cierto tiempo esperar que la gente se arrepienta. Hoy el mensaje es de arrepentimiento. Hoy el mensaje es para que nosotros veamos la vida que estamos viviendo. El mensaje es que nosotros entendamos que esta vida que estamos viviendo quizá no es del agrado de Dios. Y es un tiempo, yo diría que son los últimos minutos para que podamos venir a los pies del Señor y arrepentirnos, ¿verdad? Yo veo que hay mucha gente que ellos dicen que ellos tienen su religión, ellos creen esto, se respeta. Pero la Biblia dice en el libro de Hechos, lo leímos al principio, y en ningún otro nombre hay salvación. Porque Dios no dio a nadie otro nombre, sino solo el nombre de Jesús para que podamos ser salvos. Entonces vemos que yo creo que Noé predicó una vida de rectitud, Noé predicó que se arrepintiera, Noé predicó que la gente se volviera a Dios. Amén. Quiero que leamos 2 de Pedro 2:5. La segunda carta del apóstol Pedro 2, versículo 5. Gloria a Dios. En verdad que es un tiempo de reflexión. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de reflexión, son tiempos de meditar. Son los tiempos en que
debemos de pensar de verdad lo que hemos hecho mal. Y tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios que ha permitido que esto pase como una lección de que entendamos que nosotros somos seres humanos y en cualquier momento podemos morir. Y lo terrible de esto es que puede venir para nosotros ese día terrible y sin la vida cambiada que el Señor Jesucristo da. Es el momento de poder hacer un alto en nuestra vida, persona que me oye, y venir a los pies de Jesús y permitir que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado. Amén. Vamos a leer la palabra, segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5, y dice la palabra bendita del Señor. Dice: ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Gloria a Dios. Mire, me llama la atención que Noé predicó una vida de rectitud. Noé predicó una vida de justicia. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que hoy es un tiempo en el cual estamos viviendo. Yo viendo esta palabra, me puse a pensar que empezó en un tiempo específico, empezó la vida en el tiempo de Noé. Pero también el pecado apresuró para que se terminara ese tiempo. El pecado ahorita es muy fuerte, es muy grave lo que están haciendo. La gente está pecando y se siente a gusto. Amén. La gente sigue haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y yo en la palabra de Dios veo en el tiempo de Noé, capítulo 6 del libro de Génesis, que hubo un comienzo y la gente empezó a pecar y la gente empezó a aumentar la maldad en sus hechos, en su forma de vida. Y llegó el día en que Dios habló con Noé y le dijo: voy a enviar un juicio a esta tierra, te voy a encargar a ti, Noé, de que hagas un arca. Le dio las medidas y lo puso a trabajar a Noé. Mire, Noé, cuando oyó eso, puso manos a la obra. Noé creyó que venía destrucción a la tierra. Lo que es importante ver en la palabra, la Biblia nos enseña que nunca había llovido en la tierra. Y cuando Noé empezó a predicar que Dios iba a enviar un diluvio sobre esa tierra en aquel tiempo, sobre esa generación, la gente lo juzgó de loco. La Biblia dice que decían que se burlaban de la predicación de Noé. Pero yo veo que hubo un lapso de tiempo, porque Dios es bueno. Su palabra nos enseña que Dios es un Dios de misericordia, lento para la ira, y dice que es grande en misericordia. En eso estamos de acuerdo, es un Dios bueno. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Entonces, yo veo que Noé predicó la palabra de Dios. Y en este tiempo se predica la palabra de Dios. Pero fíjense que yo me puse a pensar cómo Noé predicaba la palabra. Y quizá alguna gente oía la palabra, pero no permitió que su corazón viviera el arrepentimiento. Y eso me puse yo a meditar un poquito, ¿verdad? El arca estaba abierta, todavía no llovía, todavía no se veía el juicio que Dios había determinado mandar. Repito, nunca había llovido y la gente no creyó porque nunca había llovido. La Biblia nos enseña que para regar los campos, para regar la tierra, subía un vapor. Entonces del cielo nunca había caído agua. Por eso la gente no creía. Ahora, la predicación de estos tiempos también es que Dios puede traer juicio a la tierra y no cree la gente. Vemos que cuando Noé predicaba la palabra de Dios, la puerta del arca quedó abierta. Pero yo meditando un poquito en la palabra de Dios, me doy cuenta que había requisitos para la gente para que subiera al arca. En eso estamos de acuerdo.
Usted no piense que la gente dijo, yo me voy a subir y se subía así nomás. No, había que primero arrepentirse de sus pecados y de sus maldades. Qué tremendo, ¿verdad? La gente puede pensar de que venir a Cristo es nada más aceptarlo con nuestra cabecita. No, tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Mire, en la palabra de Dios vemos que viene un enviado de Dios. Cuando Dios decide enviar a la tierra al Señor Jesús, envía primero un enviado para que le prepare el camino al Señor, y este era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, su predicación era que se arrepintiera la gente. Gloria a Dios. Mire, la palabra arrepentimiento nos enseña a nosotros, la palabra es metanoia, arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? ¿Qué quiere decir metanoia? Un cambio de mente, un cambio de pensar. Es como nosotros meditar en todo lo que hemos hecho y ir hacia adelante ahora en pos, hermanos, en pos de los caminos del Señor. Dejando atrás el pecado. Arrepentirse genuinamente, el arrepentimiento genuino es no volver a hacer las faltas que habíamos hecho. Entonces, cuando Noé predicaba, yo quiero pensar que había mucha gente que escuchaba. En estos tiempos hay gente que oye. Hay gente que oye la predicación, pero oye y quizá juzgan de loco al predicador y se van. Pero hay gente que sí acepta su pecado, acepta que ha fallado delante de Dios y viene a los pies de Jesús. Querido amigo, querida amiga, te quiero decir el día de hoy que es necesario que nos arrepintamos y creamos en el mensaje del Evangelio. Cristo viene, el Señor no tarda en regresar por su iglesia. Tenemos que saber que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice que el alma, dice la Biblia que Dios es el dueño del alma del Padre y del alma del Hijo, y el alma que pecare, esa debe morir. Amén. Entonces entendamos algo. La puerta a la salvación, la puerta a una vida nueva es el arrepentimiento. El entender que tenemos que ver la vida que estamos llevando. Tenemos que entender que la vida que nosotros estamos llevando ha sido mala delante de Dios, ¿verdad? Mire, podemos nosotros pensar un poquito como un servidor. Yo, la vida que viví, yo entendía que era mala, pero no me quería arrepentir. Yo no quería cambiar porque me gustaba esa vida. Pero de verdad se lo digo, un día me hablaron de Jesús. Yo no lo conocía a Jesús. Yo conocía a un Jesús que normalmente todos conocen, pero cuando me hablaron de Cristo, de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, Él me hizo entender que yo necesitaba cambiar mi vida, necesitaba un Salvador, necesitaba ser lavado con la sangre de Cristo. Entonces, en esta tarde yo invito para que usted haga un alto en su vida. La predicación de Noé es la misma predicación de estos tiempos. Arrepiéntanse. Cuando Cristo Jesús apareció por primera vez en la palabra, después de ser bautizado, su mensaje era este: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero leer una cita en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Y quiero enfatizar en algo, persona que me oye, quiero que se quede en tu corazón que Dios es bueno. Quizá las cosas que tú has practicado han sido cosas terribles que te han alejado de Dios, que has sentido una sequía en tu corazón, no has estado a gusto, no has tenido paz. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios quiere que tú cambies el día de hoy. Quiera Dios que el Espíritu Santo esté tocando tu vida, esté tocando tu corazón, para que tú puedas entender de verdad
que solamente en Jesús hay salvación, solamente en Jesús está el poder de perdonar pecados. Aleluya. Entonces te leo esta cita y con esta cita termino. Amén. Segunda de Pedro 3:9. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Voy a leerlo desde el 8. Dice: además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Hay una versión que dice que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, el mensaje de hoy es que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios. Gloria al Señor. Meditaba yo en el sacrificio del Señor. Hace ya más de 2000 años, digamos 2000 años, 2020, ¿verdad? Y ese sacrificio hoy en día sigue vigente. Sigue vigente, sigue limpiando su sangre preciosa. Él sigue salvando almas. En esta tarde yo te quiero invitar a que reconozcas tu pecado delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Quiero que tú entiendas que tú, persona que me escuchas, te estás alejando cada día más y más de Dios. Fíjense que Noé, dice la palabra de Dios en Hebreos 11, dice que él construyó un arca donde se salvó su familia. Él y su familia, dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ir construyendo el arca aceptando a Jesús? Jesús es el arca en este tiempo. Aceptemos a Jesús en nuestro corazón para que también nuestra familia venga a los pies de Cristo. El libro de Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, tus hijos, tu esposa, y vendrán a los pies del Señor Jesús. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Quiero invitarte a que aceptes a Jesús en tu corazón. Quiero leerte una cita en el libro de Romanos, capítulo 10, para que podamos constatar con la Biblia de que esta oración que vamos a hacer no es un invento de los hombres, sino que la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo, mueve al apóstol Pablo a escribir esta porción de la palabra donde nos enseña cómo podemos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Mire, se lo leo en el nombre de Jesús. Del 8 al 10 dice el libro de Romanos: ¿qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Te voy a invitar a que hagas una oración de fe juntamente conmigo. Repite conmigo estas palabras. Amén. Señor, hago un alto en mi vida. Reconozco que soy pecador. Yo creo que el sacrificio de la cruz lo hiciste para pagar por mis pecados. Yo acepto hoy ese sacrificio. También reconozco y creo que la sangre que derramaste en la cruz me limpia de todo pecado el día de hoy. En esta hora yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Mi Señor suficiente. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Amén. Quiero terminar con una oración para despedirnos, invitarte a que empieces a leer la Biblia, que veas que Jesús está hoy está Él extendiendo la mano para que tú puedas salvarte, para que vengas a sus pies y puedas ser una persona más que busque a Dios, una persona más que se acerque a Dios por medio de Jesús. Aleluya. Quiero orar para terminar. Amén. Señor, bendigo tu nombre. Te pido en el nombre de Jesús que toques los corazones, redargúyelos ahí donde se encuentran, Señor.
Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús, redargúyeles, convénceles. Hazlos mirar a la cruz de Cristo, el sacrificio de la cruz del Calvario. Límpialos con tu sangre preciosa, Señor. En esta tarde te bendecimos. Solo tú eres digno de adoración, Señor. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mi tiempo, Señor, aleluya. Si hubiera alguien que ya estuvo en los pies del Señor, pero se apartó de Él, hoy es el día de la reconciliación. Si tú has estado en los pies de Jesús y te alejaste, te volviste al pecado, yo quiero invitarte a que te reconcilies con Dios hoy. Dile al Señor: Señor, perdóname, quiero volver a tus pies, a tus caminos. Dame una oportunidad más. Límpiame con tu sangre. Dame que tu Espíritu Santo me dé fuerzas para seguir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amigos, que Dios me los bendiga. Si hubiera una próxima, aquí nos vemos para volver a ver en la palabra de Dios las verdades que Dios tiene para su pueblo. Amén. Gloria a Dios.